Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han leído ya el libro de Hechos? Completito, del 1 al 28. Acá tenemos 2. Júntese con ellos. Bueno, no me acuerdo. Claro. Ahora, yo sé que al principio hicieron la presentación, voy a tratar de aprenderme sus nombres. No lo tome en contra de mí si le digo usted, no es nada personal, pero ténganme paciencia porque a mí se me van mucho los nombres. Bueno, la razón por la que vamos a estudiar el libro de Hechos es porque es necesario que tengamos una idea clara de cómo empezó todo. Que leamos Hechos y veamos, oh wow, tiene razón, que cuando lleguemos a la parte donde los apóstoles van y empiezan a predicar, recordemos, oh, es lo que decía el maestro en la otra clase, que no es algo que se quedaron, que por eso que Dios prometió, es por eso que estamos aquí, que lo que dijo el profeta Joel es lo que pasó en ese día y ahora estamos aquí. Entonces vamos a tratar de hacer todas esas conexiones. ¿Muy rápido? Ok, es que se me quedan bien. Entonces vamos a hacer todas esas conexiones, pero antes de entrar a Hechos quiero tomar unos minutos para hablar sobre Juan. En la página 1 de sus hojas van a notar una lista. Entonces la razón por la que puse es que cuando estaba estudiando el libro de Hechos tuve que darme cuenta que yo necesito saber qué pasa en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que cuando yo llegue al libro de Hechos diga, con razón. Porque si yo me meto al libro de Hechos de una sin ningún conocimiento de lo que pasó anteriormente, entonces me voy a quedar, ¿de qué está hablando? Esto es un libro histórico nada más. ¿De dónde salieron estas personas? ¿Y para qué pone Lucas a todos estos nombres de personas que nada que ver? Entonces, quise tomar primeramente estos capítulos del 14 al 16 del libro de Juan, porque aquí Jesús les da a los discípulos enseñanzas y promesas acerca del Espíritu Santo. Promesas que son increíbles, que yo al menos antes las miraba, pero no hacía la conexión con Hechos. Entonces aquí rapidito, si ves, por ejemplo, tenemos que Jesús pedirá al Padre y el Padre va a dar un consolador. En el siguiente dice que va a mandar a otro consolador, a otro ayudante. La palabra en griego para ayudante es parakletos, que es un abogado, es un consejero, un ayudante. Esa palabra es muy importante. En la Biblia católica, de hecho, no dice que va a enviar a otro ayudante, dice que va a enviar a otro parakleto. O sea, ni siquiera se toman la molestia de traducir eso. Yo pienso que la razón por la que lo hacen es que si yo lo diría, ok, vamos a dar otro parakleto, ¿qué es eso? De seguro necesito buscarlo porque no sé qué es. Entonces, si tú vas y buscas la definición de parakleto, es un ayudante, es un consejero, es un abogado, y vemos que durante el libro de Hechos el Espíritu Santo llena muy bien esta descripción. Dice Jesús que el Espíritu Santo va a estar con ellos para siempre, que es el Espíritu de verdad, que es exclusivo para los creyentes, que mora con ellos, que estará con ellos, que sabrán todo aquel día, en el día que venga el Espíritu Santo, que será el Consolador. Ahí lo identifica, el Consolador es el Espíritu Santo, que el Padre en el nombre de Jesús enviará al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo enseñará y recordará todas las cosas que Jesús les enseña. En este momento, en Juan, los discípulos están tan tristes que no, haz de cuenta que Jesús les está diciendo todas estas promesas y los discípulos están tan tristes en su corazón. La palabra dice que su corazón estaba lleno de tristeza, que no había espacio para nada. Jesús le está diciendo, me tengo que ir, voy a morir, pero va a venir el Espíritu Santo. Y los discípulos se dan cuenta que nada más escucharon, me voy a morir y no me van a ver. Fue todo lo que escucharon. Los discípulos no supieron, yo me imagino que de ahí en adelante no escucharon nada más. Entonces por eso Jesús enfatiza, el Espíritu Santo va a venir, les hará saber y les va a enseñar y les va a recordar todas las cosas que les estoy diciendo, porque aseguro, nadie me está poniendo atención. Entonces, más adelante vemos, dice que Jesús enviará al Espíritu Santo. Algo que es increíble es que en el número 10 dice que el Padre enviará al Espíritu Santo, pero el 12 dice que Jesús enviará al Espíritu Santo.
Entonces, ¿quién lo va a enviar? ¿Jesús o el Padre? Aquí les doy un tip. Esto es gratis. Cuando venga un testigo de Jehová a tu casa, pregúntale, ¿quién va a enviar al Espíritu Santo? ¿Jesús o el Padre? Y si te dicen que el Padre, bueno, le lees el siguiente verso. Si te dicen que Jesús, le lees el verso anterior. Entonces, esta es una prueba clarísima de la Trinidad. Es increíble. Dice, Jesús enviará al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesús, los discípulos van a dar testimonio de Jesús junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede venir hasta después de la ascensión de Jesús. O sea, es necesario que Jesús los deje. Si Jesús hubiera quedado ahí, no hubiera Espíritu Santo para nosotros. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es arrepentimiento, vivir una vida santa y sobre el castigo eterno. Él los va a guiar a toda verdad. Habrá comunicación entre el Espíritu Santo y los discípulos acerca de las cosas que vendrán y de lo que dirán. Y lo más importante, el Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo. Entonces ya les di el libro de Juan en un resumen. Entonces esto es muy importante porque conforme vayamos viendo el libro de Hechos, vamos a ver algo bien interesante. ¿Jesús dijo la verdad o se lo imaginó? O sea, Jesús está prometiendo estas cosas y las está enseñando. Entonces el libro de Hechos nos va a decir si lo que dijo Jesús en verdad se cumple. Entonces conforme vayamos viendo el libro de Hechos en su Biblia o en las notas que les di, vayan marcando todas estas cosas que van pasando. Y bueno, esta es la segunda introducción. ¿Preguntas ahorita? ¿Yo no? ¿Vamos bien? Perfecto. En la autoría. En la autoría nos referimos al libro de Hechos. El libro de Hechos y de Lucas nunca dan una descripción exacta de quién es su autor. Sin embargo, desde la iglesia primitiva se le ha atribuido a Lucas por varias cositas que vemos ahí en los versos. El nombre de Lucas aparece 3 veces. Ahí puso un 4, por favor, si lo pueden corregir, son 3 veces. Y es en Colosenses 4:14, segunda de Timoteo 4:11 y Filemón 2:4. Cuando se menciona el nombre de Lucas en estas epístolas, Pablo siempre está en la cárcel. Y siempre Pablo menciona que Lucas está con él. Algo que es bien interesante. Entonces, esa es una razón por la cual pensar que Lucas fue el escritor, porque sabe todo lo que está pasando. Una de las razones también por la cual se le atribuye la autoría de Hechos a Lucas es porque a partir del capítulo 16, versículo 10, Lucas empieza a hablar de nosotros. Nosotros fuimos, estuvimos, vimos, naufragamos, casi nos morimos, nos llenamos de miedo. Empieza a hablar en ese tipo, nosotros. Entonces esa es otra indicación que nos hace ver que Lucas es el autor. En cuanto de Lucas no sabemos mucho. Colosenses 4:14 habla acerca de que Lucas es un doctor. Probablemente estudió en una de las mejores universidades. Aunque tenía una educación muy alta, Lucas usa un griego muy tranquilón, un griego que se pudiera entender, no tan común como el de los apóstoles, que es como de barrio, por decirlo así, era algo más mediano. Pero algo que es bien interesante es que en el prólogo de Lucas, en el prólogo de Hechos, su griego es tan excelente que no tiene rival. O sea, tal vez su otro rival podría ser el autor del libro de Hebreos o incluso Pablo en algunas ocasiones. Pero la forma en que escribe ese prólogo en Hechos, al principio, en Hechos 1, del 1 al 4, solo lo mirabas en escritos de poesía romana, por decir así. O sea, era especial. Lucas tenía un conocimiento, una habilidad, un intelecto increíble que supo manejar todo ese intelecto y ponerlo a una altura que nosotros lo podamos entender. Entonces es totalmente increíble. Lucas,
probablemente tuvo acceso a toda la cultura judía, probablemente era un convertido judío que por eso tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, o posiblemente era un cristiano y después de haberse convertido adquirió todo ese conocimiento. En cuanto a la fecha, muchos dicen que es alrededor del año 70, unos dicen que no es cierto porque en el 70 fue la destrucción del templo. Dicen, bueno, si fue en el 70, ¿por qué no habló sobre eso? Entonces ahí se pelean con eso. Muchos piensan que fue alrededor del 65 por ahí, 65, 67, pero dicen, ok, si lo escribió en ese tiempo, ¿por qué no escribió sobre la muerte de Pablo? Entonces, muchas de esas puede ser, pero los eruditos lo que más consideran exacto es que fue alrededor del año 62. Que es, por eso vemos que el libro de Hechos termina de una manera muy de repente, que Pablo estaba enseñando libremente. Y ya, ahí se acaba. Trasfondo, el propósito del libro está explicado en Lucas 1, del 1 al 4. Y eso lo voy a leer bien rápido, porque quiero que vean cómo se expresa este hombre. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad en las cosas de las cuales fuiste instruido. Entonces el propósito y el trasfondo de Lucas es juntar toda esta recopilación de cosas que habían pasado, ponerlas en un orden cronológico que estuviera bien verificado, que nadie viniera y dijera, oye, esto que dijiste como que no está bien. Todo que estuviera en un orden para dárselos a este Teófilo. Ahorita vamos a ver quién se cree que era Teófilo. Pero el propósito de él es hacer eso, poner todas las cosas que pasaron, y como vamos a ver, todas estas cosas que pasaron se refiere al Evangelio de Cristo Jesús y al nacimiento de la iglesia y lo que aconteció que nos trae hasta hoy día. Teófilo me encanta porque Teófilo, hay muchas teorías de quién era Teófilo. Teófilo posiblemente era un oficial romano de muy alta categoría, por eso se refiere a oh excelentísimo Teófilo. Cuando Pablo está ante Félix también le dice excelentísimo, algo así. Entonces vemos que posiblemente era un oficial de muy alto rango. Posiblemente se convirtió, por eso le está mandando todas estas cosas que pasaron. Pero otra teoría que a mí me gusta mucho y pienso que es muy posible es que Teófilo significa amado por Dios. Entonces, si tenemos en mente que Lucas escribió Lucas y Hechos para este señor, ok, qué bueno, nos sirve. Pero cuando nos aplicamos a nosotros como si Lucas nos lo hubiera escrito a nosotros, porque el momento que venimos a ser hijos de Dios somos amados por Dios. Entonces si ponemos eso en estas palabras, en lo que significa, diría algo así. ¿Me regreso a Lucas? Si te lo aplicas a ti mismo, diría a partir del verso 3 de Lucas 1. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh amado de Dios, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales te han sido instruido. Imagínate que Lucas te escribe esta carta a ti. Así lo que te han enseñado, bueno, aquí te va todo verificado y en orden para que las compruebes. Entonces eso para mí me reventó la cabeza. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿No posible era un qué? ¿Teófilo? ¿Perdón? Era Un oficial romano. Teófilo posiblemente era un oficial romano. No se sabe mucho sobre él, pero por la expresión de Lucas, oh excelentísimo, piensan que era alguien de respeto. Y aparte que el nombre era griego. Bueno,
Ya acabado con los intros, procedamos al libro de Hechos. Mismo tiempo. Hechos capítulo 1, verso 1, del 1 al 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Ya vimos que el primer tratado se refiere al libro de Lucas. Vemos que Lucas nos dice que este libro también va hacia Teófilo, amado por Dios. Pero dice más adelante, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús empezó un trabajo con los discípulos que fue culminado en la cruz, en Juan 19:33, consumado es. El trabajo de Cristo para nuestra redención es completo, ya no hay nada más que agregar. Ahora el trabajo viene para los discípulos. Jesús les dice, bueno, ya terminé mi tarea, ahora les toca a ustedes llevar este mensaje que les he enseñado a todo el mundo. Entonces, por eso dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que fue recibido arriba, después de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Esto es, darles el mensaje apropiado para llevar. Si los discípulos no tenían ese mensaje apropiado, usted y yo no estaríamos aquí en esta noche. Si algo en ese mensaje desde el principio fue corrompido o corrupto, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros no fuéramos creyentes porque ya está corrompido desde el principio. No vale la pena creer en algo que no es cierto o que está mal. Entonces, eso es básicamente lo que pasa aquí. Verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como se dan cuenta, en las hojas que les di mucho espacio para que hagan todas las notas que quieran conforme vamos viendo los versos. Entonces, si se preguntan por qué están así, es para que escriba usted sus cositas. Entonces, en el verso 3, a quienes también después de haber padecido, de haber sufrido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es muy interesante porque los discípulos, acuérdense, estaban espantados porque Jesús lo crucificaron. Pedro lo negó, los discípulos salieron corriendo en Getsemaní, nadie vio nada, ahora sí, literalmente. Los discípulos están ahí escondidos, ¿qué pasó? ¿Resucitó? ¿No resucitó? ¿Qué tal si no resucita? ¿Qué tal si nada más nos imaginamos todo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Salimos a la calle? ¿También nos van a matar? Entonces ese es el ambiente que está ahí. Entonces ellos necesitaban estas pruebas. Ellos necesitaban ver a Cristo resucitado. Por eso Jesús se toma 40 días para estar con ellos, para enseñarles, para recordarles, para decirles, soy yo. Tomás, mete tu dedo, asegúrate que soy yo porque necesito que salgas. Si no llevas el mensaje, si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, esto se va a caer. Entonces es importante enfatizar eso, de que Jesús tuvo que presentarle muchas pruebas. Cuando defendemos nuestra fe, no es suficiente decir, Dios me cambió, ok, qué bien. Pero si viene alguien con un intelecto que pide pruebas, ¿qué vamos a hacer? Muchos creemos por fe, otros creen por fe, pero tienen su duda, necesitan ver evidencia. Entonces nosotros debemos de ser capaces de mostrar esa evidencia, de decirles, ok, mi fe es sólida por esta razón y por esta razón. ¿Y por qué tú lo dices? No, porque eruditos que ni siquiera son cristianos confirman que esto pasó, que esto pasó y que esto pasó. Y una de esas mejores evidencias es la resurrección de Jesucristo. Entonces por eso era necesario que Jesús se les apareciera muchas veces y que ellos comprobaran y corroboraran que Jesús realmente resucitó. Estuvo enseñándoles durante 40 días. Ahora, Jesús enseñaba con parábolas acerca del reino de Dios. Sin embargo, los discípulos una vez vinieron con él y, oye, ¿te acuerdas la parábola de aquella? ¿Qué significa?
Y Jesús, les empieza a explicar parábola por parábola. Y estoy seguro que no la cacharon, como dicen por ahí. Entonces yo me imagino a Jesús en esos 40 días, bueno, ¿te acuerdas la parábola? Esto significa, y esto quiere decir, y esto quiere decir, y por eso pasó esto, y por eso lo dije así, y por eso esto acá. Entonces los discípulos van así como que, ok. Era necesario que tuvieran todo claro. Así como ahorita, así como yo estoy tratando de que tengan todo claro, así me imagino a Jesús, tratando de que estuviera todo clarísimo, que no hubiera duda en su mente de nada. Si el mensaje no estaba bien, todo se hubiera venido abajo. El reino de Dios. Los discípulos pensaban que el reino de Dios era algo militar. Dijo, ok, ya va a establecer el reino, Jerusalén, todo va a ser como antes, como en el tiempo de David, todo va a estar increíble, nice, bonito. Vamos a poder adorar, vamos a estar libremente, el imperio romano ya no va a estar sobre nosotros. Y Jesús les dice, no, lo tienen todo mal, así no es. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios no es acción militar. El reino de Dios es un cambio gradual y progresivo en cada persona que reciba este mensaje que ustedes van a llevar. Entonces, si usted se preguntaba qué era el reino de Dios, es eso. Es un cambio gradual y progresivo en la vida de las personas que reciben el Evangelio. Si quiere un ejemplo, mire su vida. Usted es alguien totalmente diferente después de Cristo. O sea, usted es como la historia, antes y después de Cristo. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Se acuerdan? La promesa del Padre, Juan. Ya puede tachar esto. La cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos tenían que irse a Jerusalén a esperar. Jesús no les mandó a orar, Jesús no los mandó a hacer holocaustos, Jesús no los mandó a hacer rituales, Jesús los mandó, vayan allá y esperen. La promesa del Padre, ya sabemos, es regalo del Espíritu Santo. Ahora Jesús hace un contraste. Cuando Jesús dice que Juan ciertamente bautizó con agua, Juan estaba diciendo, cuando Juan bautizaba era para arrepentimiento, era para que quedaran arrepentidos. Entonces, pero ahora les voy a mandar este Espíritu Santo que van a ser bautizados con él. Más adelante, conforme vayamos viendo el libro de Hechos, vamos a ver la diferencia entre el bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Pues vamos a ir viendo esas referencias. Si usted dice, no sé qué es, dame, vamos para allá. Entonces dice, esto va a pasar pronto, va a ser dentro de no muchos días. Vayan y espérense. Algo que me gusta mucho aquí es que, bueno, no se los voy a decir, se los voy a decir después. Entonces vamos a hacer cuentas. Jesús les enseñó, vamos para atrás, tenemos la crucifixión, luego 3 días después tenemos la resurrección. Entonces Jesús está resucitado, se pasa 40 días con los discípulos enseñándole todas las cosas y después les dice, dentro de poco vendrá el Espíritu Santo. El tiempo de espera que yo calculo que ellos esperaron fue más o menos 10 días. Simón, ¿estuviste ahí? No, no estuve ahí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? Después de que Jesús muere. Ok, pero ¿cuándo exactamente viene? Día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50. Entonces, más o menos esperaron como 10 días por el Espíritu Santo. Jesús les dijo, vayan y esperen, no oren. Bueno, oren, pero no les dijo, vayan a orar para que vengan. No, les dijo, vayan y esperen y no hagan nada. Esperen al Espíritu Santo. Ahí va a venir dentro de unos pocos días. No se desesperen, tranquilos, va a venir. Más adelante vamos a ver qué pasaron en Jesús mientras ellos esperaban. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
¿vas a hacer algo militar? ¿Vas a sacar al imperio romano? Jesús les dijo en corto, no te importa. Como cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué onda con Juan? Jesús le dijo, ¿a ti qué te importa? Ve y apacienta mis ovejas. Hay cosas que como hijos de Dios, la verdad dice Dios, a ustedes no les interesa saber. No es necesario que lo sepan. Ustedes ocúpense en esto y déjenme esto a mí, demostrando que Dios es soberano sobre el tiempo y sobre lo que hace. Entonces, te dice, ustedes no se preocupan. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Entonces, básicamente, digo, no te voy a hacer ni pregunta. Dios es soberano, solo Él tiene control de todo lo que pasa. 8, este verso me fascina. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Poder no es algo así ¿cómo decir? Que esa olla de agua se convierta en vino. No está hablando de ese poder. Está hablando de la habilidad que adquieren con el Espíritu Santo de decir, oh, ya sé, voy y proclamo el Evangelio. Simón, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Tenemos un Pedro, ¿eres tú el que andaba con Jesús? No soy, ni lo conozco. Lo vemos, primer sermón en la historia de la iglesia, 3,000 convertidos. Ese es el poder que Jesús estaba hablando. Testigo, ahora, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra es muy interesante. Si ustedes se van al griego, esa palabra significa martus o martis. ¿Qué palabra nos llega al español a partir de ahí? Mártir. ¿Qué es un mártir? Una persona que muere por una causa. Fíjense cómo diría esto si cambiamos la palabra a mártir. Me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Coincidencia? No. Dios tiene el control de todo. Todos los discípulos mueren martirizados. Juan murió de viejo, pero la tradición cuenta que lo bañaron con aceite hirviendo. Otros creen que fue con agua hirviendo y posiblemente envenenado, pero sobrevivió. O sea que no le fue nada bien tampoco. Uno de ellos, creo Mateo, fue arrastrado por las calles hasta que su cuerpo se desintegró. Pedro fue crucificado. A Pablo le cortaron la cabeza. Entonces literalmente me serán mártires. Interesantísimo. Hechos se desenvuelve primero en Jerusalén, después en Samaria, y luego hasta el último de la tierra, o en este caso lo que era el mundo conocido, que es Roma. Todos nosotros aquí somos testigos, todos en algún sentido somos mártires. ¿Por qué nos van a matar? Posiblemente, como van las cosas, pero todos somos víctimas de burla, todos somos víctimas de cualquier cosa. Ahí viene el aleluyo, ahí viene el cristianito, el hermanito, cualquier cuestión de nombres. Todos sufrimos algún tipo de maltrato por causa del nombre de Jesús. Alégrese, pues, póngase contento. Jesús dijo, por mi nombre los van a odiar. Gloria a Dios. Entonces vemos que eso aplica aún hasta nosotros hoy día. ¿Qué hicieron los discípulos? No les importó. Siguieron predicando la verdad. Entonces es importante que lo que tú creas esté bien fundamentado, porque así cuando alguien venga a ti y se burle, tienes la verdad y quieres compartir la verdad con esa persona que te está haciendo daño. Sin nombrar que Jesús te dijo que los amas, ¿verdad? Pero ya es otro tema. Entonces, esto es lo que pasa en el verso 8. 9, 10 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, aquí está hablando de Jesús, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez, así como lo habéis visto ir, así va a regresar. ¿De
porque esta es una promesa increíble. Así como Jesús se fue enfrente de ustedes, un día Él va a regresar y todos lo vamos a ver. Todo ojo le verá. Entonces la segunda venida de Cristo, aquí está hablando, va a ser repentina, va a ser sin aviso, pero mientras llega esto, como los discípulos, nosotros tenemos una tarea: esparcir este mensaje. Para los discípulos en ese momento, como les digo, estaban todos, no sé, distraídos, o sea, muchas cosas que no entendían. Hasta que viene el Espíritu Santo es como que se les prende el foco. Se quedan, Entonces es bien interesante todo eso. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo es aproximadamente 0.6 millas. ¿De dónde viene eso? Aquí a lo mejor me corrige Enrique. Era el sábado, era un día que no podías hacer nada, era guardado para Dios, no podías trabajar. Entonces en la cultura judía, si caminabas más de 0.6 millas ya era considerado trabajo. Entonces era un límite que podías caminar. O sea que si te pasas de 0.6 millas, tenías que quedar, ya no podías regresar. Pienso yo, no sé. Pero eso es más o menos lo que quiere decir un día de reposo. Entonces quiere decir que la casa donde estaban, a donde Jesús fue tomado, es más o menos como de aquí a... ¿Cuántos 0.6 millas? ¿Al Kroger, tal vez? 1 kilómetro. Sí, como de aquí al Kroger o al Ross que está por ahí, más o menos. Es la distancia que había del monte a donde estaban. Actualmente todavía se sigue usando esta medida, pero eso lo usan allá los reyes. 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y sus hermanos. Dice que todos estaban juntos en oración y ruego. Les voy a contar un secreto. Una vez alguien estuvo en una predicación y estaba leyendo este pasaje y dice, y todos perseveraban en una minivan con oración y ruego. No es una minivan. Aunque pueden estar unánimes en la minivan, quiere decir que estaban juntos nada más. Lo de la minivan fue extra. Pero no andan diciendo nada. Entonces, todos estaban en un mismo sentir, en oración y ruego. ¿Qué creen ustedes que estaban pidiendo? ¿Les ayuda? Posiblemente estaban pidiendo protección, posiblemente estaban pidiendo guianza, tal vez paciencia, agradeciendo a Dios por todo lo que va a venir, agradeciendo que Jesús les dio esta promesa tal vez. La Biblia no nos da ningún indicio que estaban pidiendo por el Espíritu Santo. Jesús no los mandó a pedir por el Espíritu Santo. Jesús les dijo, vayan y esperen. Y yo se los voy a mandar. Entonces, esta palabra que dice que estaban todos unánimes en oración, está bien rara, es homotumadón. Y esto es básicamente que todos estaban en un mismo sentir, como nosotros aquí. ¿Cuál es qué es lo que nos une? El deseo de aprender y conocer más a Cristo. Entonces, haz de cuenta que aquí estaban todos los discípulos y todos así, esperando, viendo qué va a pasar. 15. En aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Aquí Pedro ya vemos, Pedro siempre es como el portavoz de todos. Aquí yo ahorita les cuento qué va a pasar. Entonces aquí vemos que del Pedro que niega a Jesús al Pedro que está antes de la venida del Espíritu Santo ya está mostrando ¿cómo le diré? Liderazgo, por decirlo así. Un ejemplo que creo que es digno de seguir. 16, 17, 18 y 19. Este es Pedro hablando. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, de quien fue guía de los que le prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio de apostolado. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Este es Lucas narrando, acuérdense que Lucas es doctor, entonces él pudo haber dicho, no, se fracturó la pelvis en no sé qué, no, le salió todo. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén
de tal manera que aquel campo ahora se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Aquí algo que es bien interesante y vemos el trabajo del Espíritu Santo es que Pedro está diciendo que el Espíritu Santo habló por medio de David acerca de esto que iba a pasar con Judas. ¿Sí se entendió? El Espíritu Santo habló por medio del rey David lo que iba a ocurrir con Judas. O sea que ya estaba profetizado que Judas iba a negar a Jesús y que ese lugar que tomaba Judas con los apóstoles tenía que ser reemplazado con alguien más. Si quiere buscarlo, están en Salmo 69:25 y Salmo 109:8, acerca de estas dos profecías. ¿69 qué? Salmo 69:25 y Salmo 109:8. Si tienen más preguntas, acá Enrique, erudito del Antiguo Testamento, les puede dar más información. Ahora, muchos dicen que la muerte de Judas es una contradicción porque en Mateo dice otra cosa. Bueno, lo que piensan es esto, que se ahorcó, que posiblemente se rompió la soga, cayó y se despedazó. Otros piensan que se ahorcó, que se descompuso y esa misma descomposición su cuerpo se hizo más blando y se parramó. ¿Qué tienen en común esas dos opciones? Como quiera se murió. ¿Cambia la profecía? No. Entonces no hay contradicción. Y otra cosa bien interesante es que dice que los sacerdotes tomaron ese dinero y compraron un lote que ahora se llama, como he dicho, Campo de Sangre. Que actualmente ahí está desolado ese campo. Entonces eso está buenísimo. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Esta parte? ¿Cómo vamos de tiempo? Verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y otro tome su oficio. Aquí es la referencia que le di a Salmos 69:25 y 109:8, 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el Señor, que entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que hasta que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Hablé muy rápido, pero básicamente lo que están diciendo es, necesitamos reemplazar a Judas y estos son los requisitos. 1. La persona que lo va a reemplazar tuvo que haber estado con nosotros desde el principio, desde que Jesús fue bautizado por Juan. Ese es de ley. Tuvo que haber estado ahí. Si no está ahí, no importa que sepa todo el Antiguo Testamento, no puede ser testigo, no puede ser discípulo, no puede ser apóstol. La segunda, tuvo que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y la tercera, que más adelante la vamos a ver con Pablo, es que tuvieron que haber sido elegidos por Jesús mismo. Si juntamos estas tres, ver a Jesús resucitado, ser elegido por Jesús y estar con los discípulos desde el principio, bajo estas tres categorías, nadie el día de hoy califica para ser apóstol. Es todo lo que voy a decir sobre eso. ¿Sí las apuntaron las tres? No, yo no. ¿Cuál era? Los requisitos para ser apóstol. Pero en qué, en la 20. En el 21 y 22. Ok, requisitos. Ahí les va rápido. Haber estado con los discípulos desde el principio. Número 2. Haber visto a Jesús resucitado en persona. Y tercero, ser elegido por Cristo. El ejemplo de esas, Pablo en muchas de sus cartas dice, yo, apóstol de Dios, por la voluntad de Dios, escogido por Cristo. Así se presenta. ¿Perdón? Tercero, ok. Estar con los discípulos del principio, ver a Jesús resucitado y ser escogido por Jesús personalmente. ¿Ya? Bueno, tenemos como 2 minutos y ya me acabamos. 23 y 24. Y señalaron a 2 que cumplían con estos requisitos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor,
conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por su transgresión para irse a su propio lugar. Y el 26, que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Fíjense lo que está pasando. Señor, dirígenos para que tú escojas, pero vamos a echar suertes, a ver cuál es. Señor, muéstrame tu voluntad. Yo tengo marín de doping, güey. Sí, o sea, eso era normal. Acuérdense, el Espíritu Santo todavía no venía. Usted no tiene permiso de hacer eso hoy en día. Si usted ya aceptó al Señor, no ande haciendo esas cosas. Y si lo hace, lea Proverbios 16:33, que dice: la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Dios. Proverbios 16:33. Entonces, ellos hacían esto para ver cuál era la voluntad de Dios, sabiendo que la suerte en realidad dependía de Dios. La suerte está sujeta a la soberanía de Dios. Entonces, por eso puedo decir que Matías fue escogido personalmente por Jesús. Aquí dice, cuando dice en el 24, llorando dijeron, tú, Señor. Ahí se está refiriendo a Cristo. Ahora, echar suertes consistía en marcar piedras, meterlas como en un recipiente, en una bolsa, y de ahí las sacaban, y el que le tocara la marcada o algo así era el escogido. No anda haciendo esto el día de hoy. Los que se rieron de seguro ya lo están haciendo. Si no gana lotería es porque Dios no quiere. Así que tranquilos. Yo también lo he hecho, no sé qué. Entonces, Hechos 1. La próxima semana vamos a estar viendo todo el capítulo 2, o lo que dice ahí Manuel. Y por favor, lea bien detalladamente lo de Juan. Lea por lo menos el prólogo de Lucas. Y como les digo, voy a tratar de hacer un grupo de mensajes para que ustedes pongan ahí si tienen alguna pregunta o si necesitan claridad en alguna otra cosa, y así todos puedan ver la respuesta.